limitado. Esperemos que el Señor sea usando y tomando el control de lo que se vaya a hacer en este lugar. Vamos a leer en el Salmos 52:8. Cuando lo tenga pueden decir amén. 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 Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo estoy como el olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Leemos otra vez. Pero yo estoy como el olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia. Hoy, hermano, traigo un pensamiento titulado de parte del Señor Jesucristo: estoy como el olivo verde. Cuando dicen estoy como el olivo verde, repitan conmigo: estoy como el olivo verde. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que me brinda estar parado en este lugar. Señor, estoy aquí, Señor, en tu santuario, Señor, encomendado, Señor, un mensaje que tú me has dado para tu pueblo, Señor. Seas tú, Señor, tomando el control de mi mente y mi corazón en esta hora, Señor, que configura pasión, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que me brinda, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Se puede sentar, hermano. Un fuerte aplauso para el Señor. Amén. Si el tecladista me puede acompañar, no voy a predicar tan largo. Hoy traigo un pensamiento, la palabra del Señor que dice: estoy como el olivo verde. Amén. Hace mucho tiempo existió un hombre llamado David. Él era el número 8 de sus hermanos, el hijo menor de Isaí. Según los eruditos, fue ungido como rey entre los 15 a los 17 años por el profeta Samuel, enviado por Dios. A pesar de ser el hijo mayor y a pesar de no ser el hijo mayor ni el preferido de su padre, David demostró valentía enfrentando gigantes como Goliat, osos, leones. Componía música y poesía. Su amistad con Jonatán era tan famosa por su lealtad. Su vida es un ejemplo inquebrantable en obediencia a Dios. El legado duradero del hombre era un hombre conforme al corazón de Jehová, pero hubo una etapa que David llegó. David se encontraba en una situación tan peligrosa, angustiada. Sin embargo, su confianza en Dios se mantuvo firme. Cuando el salmista se comparaba como el olivo verde en la casa de Dios, está transmitiendo una poderosa imagen. Amén. Quizá va a haber momentos en la vida que va a llegar y se va a encontrar con ese problema tan grande que usted va a creer que es imposible de superar. Va a haber momentos en la vida que quizá la enfermedad o el problema financiero o el problema que tengo con mi padre, mi madre o mis hijos son problemas que jamás voy a poder superar. Pero hay una promesa en la palabra del Señor que dice que estoy, a pesar de los problemas, estoy como el olivo verde. Amén. Este versículo nos habla de la profundidad de la conexión con Dios, una confianza inquebrantable en la misericordia, así como el olivo verde es constante en su verdor. Sin importar las estaciones, las circunstancias, nosotros podemos mantener una fe firme en Dios, confiando en su promesa y en su gracia. Amén. Quizá te estés preguntando cómo podemos aprender del olivo verde en la casa del Señor. Primero, nos recuerda la importancia de arraigar nuestras vidas en la presencia de Dios. Al igual como el olivo verde, necesita una tierra fértil. Al igual, para crecer y florecer, necesitamos nutrirnos en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, hay veces en la vida, ese aplauso es para el Señor. La palabra del Señor
la palabra del Señor es un arma de doble filo. Hay momentos que nosotros no podemos encontrar, en momentos tan difíciles en nuestra vida que no queremos compartir con otras personas y solamente queremos llegar y postrarnos delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, mira el problema que estoy pasando. Y una de las cosas que me ha ayudado a mí personalmente como joven, para mí no ha sido tan fácil de estar en este lugar predicando la palabra del Señor. He tenido una semana tan difícil que otros quizás se imaginaron y otros les he contado, pero créeme que para mí no es fácil estar en este lugar. Y quiero decirle, querido hermano, que vale la pena llegar a este lugar y pararse y decirle que hay un Dios vivo. Una de las cosas que debemos hacer como la vida cristiana es siempre mantener una fe inquebrantable en la misericordia divina del Señor. Una de las cosas que nos ayuda también, como nosotros aquí en la tierra, es debemos cuidar nuestra relación con Dios a través de la oración, la lectura, la palabra, la comunicación con Dios. Una de las cosas que me ha ayudado a mí personalmente también es recordar la confianza en Dios que podemos superar en cualquier adversidad y crecer espiritualmente. Hay momentos en la vida, querido hermano, en los que vas a dudar cuando te encuentras con el problema de frente, el desánimo y la tentación de no ir más a la iglesia. Quizá en algún momento te dijeron: no vas a ser un buen cristiano. Una de las palabras más famosas del enemigo es que coloca en tu mente: tú no puedes. Jamás vas a hacer lo mismo. Eres incapaz de alcanzarlo. No vas a salir de ese problema. En ese momento es cuando debemos confiar más en el Señor, colocar nuestras miradas de fe hacia Él, teniendo nuestras raíces firmes en la fe, confiando y venciendo todo obstáculo para poder decir: yo estoy como el olivo verde. El salmista escribió sobre su estado emocional de estar como el olivo verde en un momento de peligro. Quizás él no estaba en un momento comiendo, estando postrado, diciendo, quizás no estaba jugando ni PlayStation, ni tampoco ese juego online. Él dijo: estoy como el olivo verde en la casa del Señor, porque él estaba pasando por un momento difícil. Él estaba pasando por un momento de angustia. Es muy difícil que no pueda ir bien en la vida y en la vida decir: yo estoy como el olivo verde. Esas palabras del estoy como el olivo verde solamente sale cuando estamos preocupados, cuando tenemos problemas. El olivo verde, para aquellos que entienden de lo que estoy hablando, fue el único árbol sobreviviente de la destrucción de Dios en la tierra en el tiempo de Noé. ¿Cuántos se acuerdan? Noé y su familia fueron los únicos que fueron salvos, sobrevivientes en aquel tiempo. Pero Noé envió una paloma. Y cuando esa paloma volvió, no exactamente trajo una hoja de manzana. Tampoco trajo una hoja de pera, trajo una hoja de olivo. Y eso quiere decir, querido hermano, que a pesar de la destrucción que Dios hizo en la tierra en el tiempo de Noé, el único árbol sobreviviente fue el olivo. Puede pasar muchas cosas en nuestra vida cristiana. Quizás van a haber hermanos o personas del mundo o nuestra propia familia que van a querer destruir nuestro ministerio, pero siempre tenemos que tener nuestras raíces firmes como el olivo verde. A pesar que te venga golpeando, a pesar que te quieran empujar, a pesar que te quieran matar, tú tienes que tener tus raíces quebrantadas en la fe del Señor Jesucristo.
Hermano, hermano querido, tú que estás escuchando esta palabra, vas a encontrar personas que van a querer matar tu ministerio, van a querer avergonzarte. Quizás estás cansado, fatigado por las piedras que te lanzan para apartarte. Quizás vas a encontrar personas diciendo: nunca serás un predicador, jamás serás un músico, jamás serás un empresario. Si el enemigo supiera que cuando más te tiran piedra, más fruto nosotros damos. Si ese aplauso para el Señor. El olivo era un símbolo de prosperidad, bendición y paz en la antigüedad. Era fundamental en la vida cotidiana. Es usado para obtener aceite para las lámparas, para la cocina y para ungir reyes y sacerdotes. Es necesario estar en constante comunicación con Dios en todo momento. La oración te ayuda a conseguir la respuesta que necesitas. Caminar y el hablar con Dios es tan necesario como el aceite para ungir, para mantener tu lámpara encendida. La lectura te ayuda a crecer en conocimiento y vivir para Cristo. Cuando las dudas llegan en tu mente y te encuentres con el problema de frente, delante, tú puedes decir: estoy como el olivo verde. El olivo es muy conocido por su resistencia. Puede sobrevivir condiciones extremas, en sequía, de suelo pobre. Así como el olivo, debemos ser resilientes en nuestra fe, confiando en Dios incluso en los tiempos los más difíciles. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El olivo puede vivir cientos e incluso miles de años. Esta longevidad simboliza la vida eterna que tenemos en Cristo. En Juan 10:28, yo les doy vida y vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie lo arrebatará de mis manos. Incluso el olivo verde es cortante. Incluso si el olivo es cortado, puede generarse y seguir produciendo fruto. De la misma manera, Dios puede restaurarnos y darnos una nueva oportunidad sin importar cuán daño podamos sentirnos. En Joel 2:25 al 26 dice: y yo restituiré los años que comió la langosta, el saltón y el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Quizás va a haber momentos en la vida, hermano, venga un momento, me puede ayudar a predicar, lo tomaré, disculpe que lo toma y lo saca de su comodidad. Hermano, hay momentos en la vida que quizás creemos que estamos solos, pensamos que estamos solos cuando no lo estamos. El enemigo siempre va a querer darte vuelta, mirándote, ¿qué haces? Y una de las cosas que cuando tú te descuidas en la oración, Él te comienza a golpear. Y tú tienes que estar firme en la fe. Cuando el problema llega a tu vida, esa deuda, Él va a querer golpearte. Cuando crees que tienes problemas familiares con tus hijos, con tus padres, va a querer golpearte. Cuando el enemigo piensa que ya todo lo está, ya tú no tienes nada que hacer. Tú crees que ya el enemigo no te está molestando, y es cuando más ahí tú tienes que estar firme en la fe. Si te descuida, el enemigo te va a querer golpear, te va a querer tumbar, te va a querer pegar.
Y una de las cosas que debemos estar es tener nuestra fe firme, nuestras raíces en la fe del Señor. No importa, hermano, el que dirá o el que van a decir. Tú tienes que tener y confiar, tú tienes que confiar en el Señor Jesucristo. Una de las cosas que he vivido en mis 29 años, quiero contarle esto, quiero compartir una parte de mi vida. Una de las cosas, cuando yo nací cuando yo nací en la iglesia, cuando yo comencé a caminar con Dios, hubo parte de mi familia que quizá me criticaron, quizá me golpearon. Hubo hermanos de la iglesia que quizá me dijeron, no vas a poder. Hubo un momento que solamente en mi vida, y era esa persona, que era mi mamá. Recuerdo que mi mamá me decía, tú tienes que ser una persona diferente. Y siendo mi mamá no cristiana, recuerdo estas palabras como si fuera ayer. Me dice, tú no tienes que agradar a otras personas. Tú tienes que agradar al Dios que tú sirves. Y ese aplauso para el Señor. Recuerdo cuando yo salí de mi país, Venezuela, un momento en mi vida que me sentí y creí que estaba solo. Y recuerdo que cuando salí yo, todo lo que hacía y todo lo hacía para amar, porque no buscaba la voluntad del Señor. Una de las cosas que más quise hacer es poder emprender, querer tener un negocio propio, querer ayudar a mis padres, a las personas que dejé allá atrás, pero nada me salía bien. Y hubo un momento en mi vida que recuerdo que yo me senté en una piedra y vinieron tantas cosas en mi mente diciendo, tú no puedes seguir adelante. Si tú crees que tu Dios te puede dar todo lo que necesitas, ¿por qué tú estás en esa condición? Recuerdo que un joven pasaba delante de mí y él me decía, si tú crees que tu Dios te puede acercar, te pueda salvar, ¿por qué estás en esa condición? Y yo no conocía a ese joven, no entendían por qué él me decía tantas cosas si yo no lo conocía. Tampoco no entendía por qué él me decía esas cosas si él no sabía lo que yo estaba pensando, ni siquiera sabía por lo que yo estaba pasando. Eso era una noche, yo le dije al Señor, Señor, si yo te glorifico, yo te exalto, porque estoy pasando y padeciendo estas cosas. Y una de las cosas es porque no colocaba mis planes delante del Señor. Hay veces que queremos hacer y creemos que es un sí del Señor cuando verdaderamente no es un Dios. Es un Dios del Señor porque no queremos que pasemos por ese valle. Recuerdo también que en ese mismo momento yo decidí de irme de este mundo porque no quería sufrir más. Pasaba tantas cosas en mi vida, en mi mente, que decía, yo no debo estar en este mundo. Pero hubo un momento en mi vida que yo me levanté y en ese momento yo me examiné de donde Dios me ha sacado, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de donde Dios me va a llevar, de donde Dios puede sacar a mi familia.
Y yo me levanté diciendo, yo voy a seguir adelante. Y en ese momento yo me puse de pie y me paré firme. Yo voy a ser una persona diferente para las naciones, aunque muchas personas digan que no. Yo confiaré en tu palabra. Y es ahí cuando me levanté y hoy estoy aquí predicando la palabra del Señor, anunciando la buena nueva de salvación para las personas que aún no han llegado delante de su presencia. Y una de las cosas que estoy agradecido con el Señor en esta hora, porque pude ver el milagro que Dios ha hecho en mi vida, el milagro que ha hecho Dios en mi familia. Una de las cosas que nunca pensé ver, que nunca me imaginé, pasó por mi mente, es que una de mi familia pudieran bajar a las aguas. Y no solamente lo hizo porque ella quiso, sino porque fue un testimonio y creyó que hay un Dios todopoderoso que cambia. Es tan grande lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros y en especial conmigo. Yo lo creo así. Hay momentos en la vida, querido hermano, que yo he querido tirar la toalla, he querido girar, incluso he querido abandonar y dejar todo, pero cuando recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi madre, mi padre, lo que ha hecho en mi hermana, mis hermanos, todas esas cosas yo lo recuerdo, digo, el Señor ha sido tan bueno conmigo. Por eso, hermano, es importante seguir adelante confiando en la promesa del Señor Jesucristo, diciendo, Señor, yo estoy aquí no porque tú le has placido, Señor, a pesar de las pruebas y dificultades, Señor, de los procesos, de lo que estoy pasando. Quizás yo no soy el mejor cristiano, Señor, pero tú te has placido que yo esté en este lugar y ahora estoy aquí, Señor, más firme que nunca. Tengo mis raíces en la fe, Señor, aquí estoy, Señor, ahora úsame, Señor. Mira mi necesidad, pero también, Señor, yo quiero ser usado por ti. Ahora estoy como el olivo verde en tu casa, Señor. Aunque venga prueba y lucha, aquí voy a estar como el olivo verde. Es importante, querido hermano. La oración, el ayuno y la lectura son la única cosa que te mantiene en la iglesia. Si ese aplauso para el Señor lo puede hacer. Yo no estoy aquí contándole una historia, tampoco una fábula. Yo estoy aquí predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Hay tantas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Hay tantas cosas de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de los hermanos en este lugar. Y quiero decirle, querido hermano, que si tú has venido en este lugar es porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Y si tú estás en este lugar, quizás estás sentado en el mejor asiento, con un clima fresco, porque hay tantas personas allá afuera que quisieran estar en este lugar, escuchar el mensaje del Señor Jesucristo, pero tú estás en este lugar porque Dios ha tenido complacencia contigo. Creo que el Señor ha sido tan bueno contigo también, no solamente conmigo. Querido hermano, quiero concluir con esto. Ya para entregar, quiero contarle algo. Y quiero que esto se lo ponga en práctica y se lo lleve para su casa. Quiero decirle al querido hermano que cuando tú te encuentres en los momentos más difíciles de tu vida, una de las cosas que me ha ayudado a mí muy personal
yo he enfrentado problemas con mi familia. El último desafío que yo lo tuve pasando con mi hermana, una videollamada, viendo cómo mi hermano a través de una videollamada se estaba yendo de esta vida. Y una de las cosas que a mí me preocupó es que él se estaba yendo de este mundo sin conocer a Cristo. Y eso es lo que a mí me impactó. Pero recuerdo que mi hermana apagó la pantalla, y yo, aprovechando apagando la pantalla, yo me puse a arrodillar y orar: y Señor, conforme tu voluntad se haga todo, y toma el control de lo que se vaya a hacer, Señor. Si mi hermano es de ti, Señor, dale una oportunidad. Si no es de ti, Señor, que se haga conforme tu voluntad. Cuando yo me arrodillo, cuando yo oro, clamo al Señor, el Señor de una vez respondió las peticiones. Y una de las cosas que yo vi que era un milagro de parte del Señor, porque yo vi a través de pantalla que mi hermano se estaba yendo. Y yo estando en otro país, para mí es algo impactante, doloroso como ser humano. Cuando pase por ese momento tan amargo de su vida, querido hermano, por eso es importante tener nuestra raíz en la fe. Aunque venga prueba, dificultad, momentos más difíciles, quizás te van a golpear, tan duro que vas a quedar, pero tú no te vas a mover, porque tus raíces están en la fe del Señor. Pongámonos en pie, hermano. Hay personas, hermano, quizás están afuera o son parte de nuestra familia, que van a querer decir que tú no eres un ejemplo para mi vida. Quizás hay personas que te van a golpear por predicar este evangelio. Quizás te van a decir que eres un mentiroso. Quizás te van a decir que tú eres una persona muy falsa. Pero quiero decirle, querido hermano, que sigamos a Cristo para que ellos puedan llegar, podamos orar a ellos, podamos decir: Señor, tú conoces la necesidad que hay en su corazón. Si ese aplauso para el Señor. Este altar está abierto, hermano. Si pueden pasar. Hay cosas en la vida, querido hermano, que quizás vas a creer que es la voluntad del Señor. Vas a creer que es un sí de parte del Señor. Vas a creer que es aprobado por el Señor. Pero hay momentos, por eso es tan importante estar en comunicación con el Señor. Gracias, hermano. Esto fue lo que el Señor me ha dado, y espero que se lo hayan llevado para su casa.